¿Alguna vez te has preguntado quién fue el hombre que Jesús eligió para ser la piedra de su iglesia? Un simple pescador, impulsivo y a veces miedoso, que se convirtió en la figura más importante de la cristiandad primitiva. Su nombre era Simón, pero el mundo lo conoce como Pedro. Su historia es la del primer papa, un líder que fue de la negación a la redención, y su legado sigue vivo 2000 años después. Bienvenidos a la historia de San Pedro, la roca que construyó la iglesia. Nuestra historia comienza con un hombre de mar. La historia de San Pedro, el apóstol de Jesús, es una de las más fascinantes y complejas del cristianismo primitivo. Su figura se construye a partir de una rica amalgama de fuentes, los evangelios, los hechos de los apóstoles, la tradición eclesiástica y algunos textos apócrifos. Pedro, cuyo nombre original era Simón, nació en Betsaida, una aldea de pescadores a orillas del mar de Galilea. Era un pescador de oficio junto a su hermano Andrés. Los evangelios lo presentan como un hombre impulsivo, apasionado y, a menudo, inseguro. Jesús lo llamó a seguirlo con la promesa de hacerlo pescador de hombres, Marcos 1:17. Jesús le dio el nombre de Cefas, que en arameo significa roca y se tradujo al griego como Petros. Este nuevo nombre no fue un mero apodo, sino una declaración de su futuro papel en la iglesia. Durante el ministerio de Jesús, Pedro fue parte del círculo íntimo, presenciando milagros y momentos cruciales. Aunque tuvo momentos de flaqueza, como cuando negó a Jesús 3 veces antes de su crucifixión, su arrepentimiento y posterior restauración por parte de Jesús, Juan 21:15-19, sellaron su destino. Pero el momento clave de su historia llegó cuando Jesús le dio una misión trascendental. La tradición católica y los textos bíblicos lo señalan como el primer líder de la iglesia cristiana. La base de esta creencia está en el Evangelio de Mateo 16:18, donde Jesús le dice: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje no solo establece a Pedro como el cimiento visible de la iglesia, sino que también sienta las bases del papado. La palabra papa proviene del latín papa y del griego papas, que significa padre, un término que con el tiempo se reservó exclusivamente para el obispo de Roma. Jesús le confió a Pedro las llaves del reino de los cielos, un símbolo de la autoridad para gobernar y administrar la iglesia, y le otorgó el poder de atar y desatar, representando su autoridad para tomar decisiones doctrinales. El significado teológico de este nombramiento va más allá de un simple cargo. Bíblicamente, el papado no es solo un honor personal para Pedro, sino un oficio perpetuo. El poder de las llaves y la capacidad de atar y desatar no se extinguieron con él, sino que fueron diseñados para ser transmitidos a sus sucesores, asegurando así la unidad y la fidelidad de la Iglesia a través de los siglos. Es un rol de servicio, tal como lo reafirmó Jesús en el Evangelio de Juan 21:15-17. Cuando le pide a Pedro, después de su resurrección, que apaciente mis ovejas, un mandato que lo establece como el pastor universal, encargado de guiar y proteger a todo el rebaño de Cristo. Después de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro emergió como el líder de la comunidad de creyentes en Jerusalén. Sus sermones, registrados en los Hechos de los Apóstoles, eran poderosos y valientes, logrando miles de conversiones. Fue el encargado de presidir el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se decidió que los no judíos conversos al cristianismo no necesitaban seguir la ley judía, un hito crucial para que el cristianismo se extendiera más allá del judaísmo. Si te está gustando este viaje por los orígenes de la Iglesia, no olvides suscribirte a Misión Fe Católica para más videos como este. Y esta idea del primado de Pedro no es una invención moderna. La creencia en la primacía de Pedro y sus sucesores se encuentra documentada en los escritos de los primeros cristianos, que no solo confirman la autoridad de Pedro, sino que también atestiguan la importancia de la Iglesia de Roma como sede de esa primacía. San Clemente de Roma, finales del siglo I, tercer sucesor de Pedro,
escribió una carta a la iglesia de Corinto para resolver una disputa, demostrando que la autoridad de Roma era reconocida más allá de sus fronteras. San Ignacio de Antioquía, principios del siglo II, al dirigirse a la iglesia de Roma, la describió como la que preside en la caridad, reconociendo su estatus preeminente. San Ireneo de León, finales del siglo II, en su obra Adversus a Hereses, afirmó que para conocer la verdadera fe, se debe recurrir a la tradición conservada en la Iglesia de Roma, fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Y San Cipriano de Cartago, siglo III. Reconoció la cátedra de Pedro como el punto de unidad de la Iglesia, insistiendo en que la unidad de la Iglesia se basa en la primacía de Pedro. Este desarrollo histórico muestra que el papado no fue una invención tardía, sino un proceso gradual en el que el obispo de Roma, sucesor de Pedro, fue adquiriendo una autoridad reconocida. El trabajo de Pedro no se limitó a Jerusalén. A medida que el cristianismo se expandía, la tradición y algunos textos antiguos, como los Hechos de Pedro, lo ubican en misiones por Judea, Samaria, Antioquía y, finalmente, Roma. Su llegada a la capital del Imperio Romano es un punto clave. La tradición lo establece como el primer obispo de Roma, lo que más tarde se convertiría en el papado. En la Ciudad Eterna, se enfrentó a falsos profetas y estableció una comunidad cristiana robusta. Si quieres seguir explorando la historia de los apóstoles y la Iglesia, haz clic en el botón de me gusta y compártelo con tus amigos. Y fue en esa misma Roma donde, según la tradición, Pedro murió mártir bajo el reinado del emperador Nerón. Se cree que fue crucificado cabeza abajo por considerarse indigno de morir de la misma manera que su Señor. La tradición sostiene que fue sepultado en el lugar donde hoy se levanta la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Las excavaciones arqueológicas bajo la basílica han encontrado restos que muchos identifican como los de Pedro, reforzando la conexión histórica con su martirio y entierro en Roma. La historia de Pedro no es solo la historia de un hombre, sino la de un proyecto divino. De ser un simple pescador, pasó a ser la roca sobre la que se construyó la Iglesia, un testimonio del poder de la fe y el arrepentimiento. Su legado, el papado, ha guiado a la Iglesia a través de los siglos, manteniendo viva la promesa de Jesús. Pedro fue la primera piedra, el primer papa, el primer guardián de las llaves del reino. Y si este video te ha tocado el corazón, únete a nuestra comunidad de fe suscribiéndote a Misión Fe Católica y activando la campanita para no perderte nuestros próximos videos.